En el pequeño pueblo de Nemours, donde el tiempo parece detenido en las viejas costumbres, se teje una historia de ambición, injusticia y redención. Ursule Mirouet, una joven huérfana de corazón puro, se convierte en el blanco de la codicia de sus propios familiares cuando su tío, el bondadoso doctor Minoret, decide hacer de ella su heredera. Entre intrigas y revelaciones sobrenaturales, Balzac construye un relato que no solo expone la naturaleza humana en sus luces y sombras, sino que también nos sumerge en una lucha entre la fe, el amor y la justicia. Capítulo 1. Nemours, el escenario del destino. A la sombra del tiempo y resguardada en la quietud de sus calles, la pequeña ciudad de Nemours se erguía como un testigo inmutable de los dramas que allí se gestaban. Su río tranquilo, el Louing, reflejaba las casas de piedra con techos inclinados, como si quisiera perpetuar en su corriente la historia de aquellos que lo cruzaban con paso apacible o preocupado. En esta tierra donde el bullicio de París apenas era un eco distante, los hombres y mujeres tejían sus vidas con la resignación de quien sabe que el mundo, al final, se reduce a unas pocas calles, unos rostros conocidos y los secretos que circulan en susurros por las esquinas. Entre esas calles, la más renombrada por su historia y por el peso de sus habitantes era la Rue des Bourgeois. Allí, en una casa de anchos muros y ventanales enrejados, vivía el doctor Minoret, un hombre cuya reputación iba más allá de su profesión. Era un hombre de ciencia, un médico que en su juventud había viajado por Francia y otros países, adquiriendo conocimientos que lo habían convertido en una autoridad en la medicina de su época. Pero lo que más lo distinguía en Nemours no era su destreza con los enfermos, sino su escepticismo absoluto respecto de cualquier cosa que no pudiera comprobarse con la razón. Minoret era un hombre mayor, con el cabello blanco y el porte aún erguido, aunque el peso de los años le confería una solemnidad propia de los sabios. Su rostro, surcado por arrugas profundas, hablaba de años de estudio y de noches pasadas junto a enfermos en su juventud. Sin embargo, su mirada seguía siendo vivaz, inquisitiva, como si aún buscase respuestas en el mundo que lo rodeaba. No creía en Dios, ni en el alma, ni en el más allá. Para él, la existencia era un fenómeno puramente material, y cuando la muerte llegaba, no era más que el apagarse de un mecanismo que había cumplido su ciclo. A pesar de su incredulidad, Minoret poseía algo que muchos de los religiosos fervientes de Nemours no podían reclamar para sí: un corazón bondadoso. La vida lo había llevado a conocer el sufrimiento en muchas formas, y aunque su razón le impedía creer en lo sobrenatural, su compasión lo impulsaba a ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Tal vez por eso, cuando su sobrina, Ursule Mirouet, quedó huérfana siendo apenas una niña, el viejo doctor no dudó en tomarla bajo su tutela. Ursule era la hija de Joseph Mirouet, un modesto músico que había gozado del afecto de Minoret, a pesar de la diferencia de creencias entre ambos. Mientras Joseph era un hombre de alma sensible y espíritu soñador, Minoret era la encarnación de la razón. Pero el cariño entre ambos había sido sincero, y cuando la desgracia cayó sobre la familia Mirouet, el doctor asumió la responsabilidad de criar a la niña como si fuese su propia hija. La llegada de Ursule a la casa de Minoret transformó aquel lugar de paredes frías y muebles sobrios en un hogar donde la ternura encontraba su espacio. La niña, de cabello rubio como el trigo y ojos de un azul profundo, creció rodeada de libros, cuidados y una educación que, aunque estricta en muchos aspectos, estaba impregnada del afecto de su tío. Pero si bien Minoret la instruyó en la razón y el conocimiento, no pudo arrancar de su alma una fe inquebrantable. Desde pequeña, Ursule sintió en su corazón una inclinación natural hacia lo divino. Mientras su tío hablaba de ciencia y escepticismo, ella encontraba consuelo en la oración y en la creencia de que el mundo poseía una dimensión que escapaba a la lógica del anciano doctor. Esto, lejos de separarlos, fortaleció su relación de una manera insólita. La fe de Ursule era tan pura y sincera que Minoret, aunque nunca aceptó sus creencias, no pudo evitar respetarlas. Pero en Nemours, la llegada de Ursule a la vida del doctor Minoret no pasó desapercibida. Sus familiares, aquellos que esperaban heredar la fortuna del anciano, comenzaron a ver a la niña como una amenaza. Aunque en un principio fingieron afecto y preocupación por ella, en sus corazones se encendió la llama de la avaricia. Sabían que Minoret, aunque era un hombre de ciencia, también tenía un corazón noble, y temían que su amor por Ursule lo llevase a hacer lo impensable, dejarle toda su fortuna. Así, en las sombras de la Rue des Bourgeois, comenzaron a tejerse intrigas silenciosas. En las tertulias de la pequeña ciudad, en los pasillos de las casas de los Minoret, se insinuaban preguntas disfrazadas de comentarios inocentes.
¿no sería mejor para la niña casarse con una buena dote y así asegurarle un futuro sin depender de la herencia del doctor? ¿Qué pasará cuando Minoret ya no esté? ¿Quién cuidará de ella? Eran palabras que, aunque pronunciadas con fingida preocupación, escondían la verdadera inquietud de aquellos que ansiaban la fortuna del médico. Mientras tanto, Ursule crecía ajena a estas maquinaciones. En su inocencia, veía en su tío a un protector, a un hombre cuya rigidez no podía ocultar la ternura con la que la miraba cuando creía que ella no lo notaba. Y aunque su vida transcurría entre libros, música y rezos, en su corazón empezaban a despertarse sentimientos nuevos, desconocidos. Porque Nemours no solo era el escenario de intrigas familiares y codicia, también era el lugar donde el amor empezaba a abrirse paso, silencioso, como la brisa que acaricia los campos antes de la tormenta. Sin saberlo, Ursule estaba destinada a convertirse en el centro de una lucha entre el bien y el mal, entre la razón y la fe, entre la codicia y el amor verdadero. Y en ese pequeño rincón de Francia, donde los secretos se susurraban tras las puertas cerradas, se fraguaba un destino que nadie, ni siquiera el viejo doctor Minoret con toda su ciencia, podía prever. Capítulo 2. El doctor Minoret y su legado. En la ciudad de Nemours, donde la vida transcurría con la previsibilidad de un reloj antiguo, el doctor Denis Minoret se erguía como una figura emblemática, una presencia ineludible en el devenir de la comunidad. Su casa, situada en la Rue des Bourgeois, era un reflejo de su carácter, sobria, sin lujos innecesarios, pero con la solidez de una existencia construida sobre la disciplina y el conocimiento. La reputación de Minoret no solo se cimentaba en su habilidad como médico, sino también en la peculiaridad de su pensamiento. Era un hombre de ciencia en un mundo donde aún persistían las sombras de la superstición, un escéptico entre creyentes fervorosos, una mente analítica que, pese a sus años de experiencia, aún se enfrentaba con la incomprensión de aquellos que veían en su incredulidad una afrenta a los designios divinos. Había nacido en el siglo anterior, cuando la Revolución Francesa sacudía los cimientos del viejo orden, y había crecido con la convicción de que la razón debía ser la única guía del hombre. Formado en las más rigurosas disciplinas médicas, Minoret había recorrido Francia y el extranjero, observando, estudiando, recopilando datos sobre el cuerpo humano y sus dolencias. Con el tiempo, su experiencia lo llevó a consolidarse como uno de los médicos más respetados de su época, aunque su radical rechazo a toda forma de espiritualidad lo convertía en un personaje controvertido en Nemours. Aún así, si algo no podía negarse del doctor Minoret era su profunda humanidad. Su ateísmo no le impedía practicar la caridad, y aunque su boca a menudo pronunciaba palabras escépticas, sus manos curaban con una dedicación que ni los más devotos religiosos podían igualar. No buscaba reconocimiento ni gratitud. Su compromiso con la medicina nacía de una convicción íntima, de un sentido del deber que lo llevaba a atender tanto a los ricos como a los pobres sin distinción alguna. Sin embargo, la vejez se cernía sobre él. Había cumplido ya los 83 años, y aunque su mente seguía siendo afilada como un bisturí, su cuerpo comenzaba a traicionarlo. Sus caminatas matutinas por la ciudad se habían acortado. Sus manos, antaño firmes, temblaban levemente cuando sostenía la pluma para escribir. No era el miedo a la muerte lo que lo inquietaba, pues en su lógica estricta la muerte no era más que la culminación del ciclo natural del cuerpo. Lo que le preocupaba era el destino de la única persona que de verdad amaba en este mundo, su sobrina Ursule Mirouet. Ursule era la hija de Joseph Mirouet, un hombre a quien Minoret había estimado profundamente. Joseph, aunque humilde y sin las ambiciones de su tío, había sido un hombre de una bondad inquebrantable, un músico cuya alma vibraba con la belleza de la armonía. Su muerte había sido un golpe que el doctor Minoret, por más que intentara racionalizarlo, nunca terminó de aceptar del todo. Fue entonces cuando la pequeña Ursule quedó huérfana y el viejo médico decidió hacerse cargo de ella. Criar a una niña había sido un desafío inesperado para él. Habituado a la lógica implacable de la medicina y a la frialdad de los datos, se encontró de pronto con una criatura frágil y risueña, cuyos ojos azules lo miraban con una confianza absoluta. Ursule, con su dulzura innata, con su amor por la música y su fe sencilla pero inquebrantable, representaba todo lo que él no era. Mientras Minoret analizaba el mundo con el rigor de un científico, ella lo veía con la mirada de quien percibe la belleza incluso en lo más pequeño. Y así, con el paso de los años, el doctor, aunque jamás cedió en sus principios, comenzó a comprender que había fuerzas en el mundo que escapaban a su entendimiento. Pero si Minoret había encontrado en Ursule un motivo para suavizar la dureza de su carácter,
otros veían en ella una amenaza. Su familia, compuesta por primos, sobrinos y demás parientes lejanos, esperaba pacientemente el día en que el anciano muriera para repartirse su fortuna. No eran personas de malas costumbres, pero el dinero ejercía sobre ellos un poder que la sangre no podía frenar. Mientras Minoret seguía vivo, guardaban las apariencias, lo visitaban en ocasiones, le enviaban cartas expresando su preocupación por su salud. Pero en las reuniones familiares, en los pasillos de sus casas, en los murmullos que circulaban por Nemours, no era un secreto que todos esperaban el día en que la herencia del doctor fuera puesta en disputa. Y entonces apareció Ursule. Al principio, la familia Minoret la consideró una simple niña, una responsabilidad temporal que su tío asumiría hasta que encontrara una solución más práctica. Pero con el tiempo, vieron con inquietud cómo el doctor se apegaba cada vez más a la muchacha. Lo que en un principio había sido simple caridad se transformó en un amor paternal genuino. Minoret no solo se encargó de su educación, sino que comenzó a apartar parte de su fortuna para garantizarle un futuro seguro. Las sospechas de la familia se confirmaron cuando Minoret, en una conversación con un notario de confianza, dejó entrever su intención de redactar un testamento en favor de Ursule. Aquello encendió una chispa en el seno de los Minoret, una chispa que pronto se convertiría en una hoguera de intrigas y resentimiento. «Es inconcebible», exclamaba uno de sus primos en una de las tantas reuniones familiares. «Nuestro querido tío ha trabajado toda su vida, ha construido su fortuna con esfuerzo, ¿y ahora quiere dejarlo todo en manos de una extraña? No es una extraña», objetaba otro, con un dejo de hipocresía. «Es su sobrina política», corrigió el primero. «No lleva su sangre. No podemos permitirlo». Desde ese momento, la familia Minoret comenzó a tejer una red de sutiles maniobras. No podían enfrentarse directamente al anciano, pues su carácter severo no toleraba la insolencia. Pero sí podían sembrar la duda, manipular sus emociones, recordarle constantemente que el mundo era un lugar peligroso y que debía pensar con sensatez sobre el destino de su dinero. Mientras tanto, Ursule, ajena a las maquinaciones que se fraguaban a su alrededor, vivía con la serenidad de quien no conoce la malicia. Sus días transcurrían entre la música, la lectura y las visitas al jardín donde su tío solía sentarse a conversar con ella. Pero en las sombras de Nemours, el destino ya había comenzado a moverse. El doctor Minoret, por primera vez en su vida, sintió el peso de una decisión que no podía tomar con la simple lógica. Su razón le decía que debía asegurar el futuro de Ursule, pero su mente analítica no podía ignorar el creciente descontento de su familia. ¿Podría desafiar las expectativas de todos y seguir el camino que su corazón le indicaba? Nemours, con su aparente tranquilidad, se convertía en el escenario de un conflicto que no tardaría en estallar. Y en el centro de todo, una joven cuya inocencia aún no comprendía el verdadero alcance de la ambición humana. Capítulo 3. Susurros en Nemours. La pequeña ciudad de Nemours, con sus calles adoquinadas y sus casas de techos inclinados, parecía un lugar apacible donde la vida transcurría sin sobresaltos. Sin embargo, bajo esa aparente tranquilidad se ocultaban los rumores, como serpientes que se deslizan entre las sombras. Y en el centro de esas habladurías estaba el doctor Minoret y su sobrina Ursule. La noticia de que el anciano médico planeaba dejar su fortuna a la joven había comenzado como un murmullo en los salones familiares, pero pronto se propagó por la ciudad entera. Las conversaciones en la plaza del mercado, en las reuniones de la burguesía local, incluso en las tabernas frecuentadas por los comerciantes, giraban en torno al mismo tema. ¿Realmente el doctor Minoret desheredaría a su propia familia para favorecer a una simple huérfana? «Es impensable», decía Madame Massin, la esposa del notario, mientras acomodaba su chal de encaje. «Un hombre de su edad, con una fortuna de semejante tamaño, ¿y todo para una muchacha sin nombre ni linaje? Ursule no es una cualquiera», objetaba otro, con fingida benevolencia. «Pero es cierto que esto es desafortunado. Más que desafortunado, es injusto», intervenía un comerciante. «Si Minoret realmente hace lo que todos dicen, estará despojando a su familia de su legítima herencia. Y todo por culpa de esa niña», exclamaba la señora Cremiere, una de las parientes del anciano. «Se ha enredado en sus dulces sonrisas y sus rezos. Todos sabemos que Minoret nunca fue un hombre religioso. ¿Y ahora qué? ¿Nos quiere salir con que la fe ha cambiado su corazón?». Las palabras, aunque revestidas de indignación,
escondían la verdad de los sentimientos de aquellos que las pronunciaban: envidia, codicia, resentimiento. No se trataba de que Ursule no mereciera el cariño del doctor, sino del dinero que el anciano poseía y que, en la mente de sus parientes, les correspondía por derecho. Mientras tanto, en la vieja casa de la Rue des Bourgeois, el doctor Minoret comenzaba a sentir el peso de las presiones. Aunque su determinación seguía firme, no podía ignorar las miradas de reproche de sus sobrinos, las visitas cada vez más frecuentes que le hacían con la aparente intención de preocuparse por su salud. «Tío, nos preocupas», le decía el señor Minoret Lebrault, con tono paternalista. «Últimamente te vemos cansado, y no queremos que tomes decisiones apresuradas en este estado». El anciano esbozaba una sonrisa irónica, conocedor de la hipocresía detrás de esas palabras. «No estoy tan cansado como para no ver lo que realmente os preocupa», respondía con sequedad. «Mi dinero es mío hasta el día en que muera». «Por supuesto, tío», intervenía la señora Cremiere, con dulzura fingida. «Nadie quiere discutir eso. Solo pensamos en lo mejor para ti, y para la familia». «Mi familia es Ursule», zanjaba el anciano, con una firmeza que helaba el aire en la habitación. Pero aunque el doctor Minoret mantenía su postura, los ataques contra Ursule comenzaron a volverse más sutiles. La muchacha, con su bondad natural, no comprendía las miradas despectivas que empezaron a lanzarle en la iglesia, ni las conversaciones que cesaban abruptamente cuando entraba a una tienda. «¿Por qué la gente me mira así, tío?», preguntó una tarde, mientras paseaban por el jardín. El anciano suspiró. Sabía que tarde o temprano tendría que explicarle la naturaleza humana en su faceta más cruel. «Porque tienen miedo, mi niña», respondió finalmente. «Miedo de que lo que creen suyo les sea arrebatado». «Pero yo no les he hecho nada», insistió ella, con el ceño fruncido. «No necesitas hacerlo. Basta con que existas». A partir de aquel día, Ursule comenzó a notar con mayor claridad los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos para ella. Descubrió la frialdad en los saludos, el desdén en las sonrisas de quienes antes la trataban con afecto. Pero lo que más la entristeció fue la actitud de algunos de los niños con los que solía jugar. Una tarde, mientras se acercaba a un grupo de amigas en la plaza, una de ellas, hija de un pariente lejano de Minoret, la miró con altivez y le dijo: «Mi madre dice que pronto te irás de aquí». «¿Irme? ¿Por qué habría de hacerlo?» «Porque no perteneces a Nemours», respondió la niña, cruzando los brazos. «Y cuando tu tío muera, no tendrás a dónde ir». El golpe fue más fuerte de lo que Ursule habría esperado. Corrió a su casa con lágrimas en los ojos, sin entender por qué de pronto todo el mundo parecía verla como una intrusa. Pero cuando se refugió en los brazos de su tío, sintió en su corazón la certeza de que, mientras él estuviera vivo, nada ni nadie podría apartarla de su hogar. Lo que Ursule no sabía era que la hostilidad de su familia no se detendría en meras palabras. En las sombras de Nemours, los Minoret conspiraban, urdiendo planes para asegurarse de que el anciano no cometiera lo que consideraban una injusticia imperdonable. El reloj seguía corriendo, y la fortuna del doctor Minoret estaba en juego. Capítulo 4. La sombra de la codicia. La brisa de Nemours, siempre perfumada por los jardines que adornaban las casas burguesas, traía consigo un aire enrarecido. Era como si la ciudad entera, con sus calles angostas y sus paredes cubiertas de hiedra, murmurara una advertencia invisible. Algo oscuro se fraguaba en el interior de ciertos hogares, donde los parientes de Minoret se reunían con rostros tensos y miradas entrecruzadas, en un complot silencioso pero decidido. La fortuna del anciano doctor se había convertido en la obsesión de aquellos que llevaban su misma sangre, pero no su misma bondad. El oro, el vil metal, el sonido de las monedas cayendo una sobre otra, pesaba más en sus corazones que los lazos de parentesco. Y Ursule, la inocente, la pura, se erigía ante ellos como un obstáculo indeseado, como una sombra que se interponía entre ellos y la herencia que creían suya por derecho. En la gran casona de los Minoret Lebrault, donde el mobiliario macizo y los retratos de los antepasados daban un aire de respetabilidad a la familia, las discusiones sobre el dinero se tornaban cada vez más acaloradas. «No podemos permitir que el viejo dilapide la fortuna de la familia», exclamó Massin, el notario, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Es una ofensa, una traición. Pero, ¿qué podemos hacer?», inquirió la señora Cremiere, con las manos entrelazadas en su regazo, como si esperara una solución que no la comprometiera.
Algo debemos hacer, dijo Minoret Lebrault, el hombre de corpulencia imponente y voz grave. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esa chiquilla se adueña de todo. Se hizo un silencio en la habitación, interrumpido solo por el crujir de una silla cuando alguien se removió incómodo. Fue Madame Massin quien, con un susurro apenas perceptible, dejó caer la idea que envenenaría la mente de todos los presentes. Si no podemos quitarle el amor de nuestro tío, quizás podamos hacerle dudar. Las palabras flotaron en el aire como un veneno sutil, como un susurro que iba creciendo en la conciencia de cada uno de ellos. ¿Hacerle dudar? Sí, Minoret era un hombre de ciencia, pero también un anciano. Un anciano al que se podía manipular, al que se podía confundir con mentiras bien elaboradas. Debemos encontrar una manera de hacerle creer que Ursule no es tan digna de su confianza, continuó la mujer, con una sonrisa que tenía más de serpiente que de humana. Que su pureza es solo una fachada. ¿Y cómo haríamos eso? Preguntó Minoret Lebrault, con el ceño fruncido. Ya encontraremos la manera, respondió Massin, entrecerrando los ojos. A veces, la simple sospecha basta para envenenar un corazón. Mientras tanto, en la casa de la Rue des Bourgeois, Ursule continuaba con su vida como si la tormenta que se cernía sobre ella no existiera. Despertaba al amanecer y acudía a la iglesia con la misma devoción de siempre. Su amor por la música la llevaba a tocar el piano en las tardes, llenando las habitaciones de su hogar con dulces melodías que a su tío le parecían el canto de los ángeles. Minoret la miraba y, en su corazón, no había duda alguna de que aquella joven era la luz de sus últimos años. «Eres mi hija», le decía a menudo, posando una mano sobre su cabeza. «No permitiré que nada ni nadie te haga daño». Pero el anciano ignoraba que el peligro ya estaba en marcha, que los mismos que lo rodeaban con sonrisas y falsas preocupaciones estaban urdiendo una red para envolverlo en la desconfianza y el miedo. Y así, en los días siguientes, los susurros comenzaron a crecer. Pequeñas insinuaciones, leves comentarios dejados caer con aparente inocencia. «Dicen que Ursule tiene un admirador secreto», le dijo un comerciante al doctor Minoret una mañana, con un tono casual, como si el comentario no tuviera importancia. «Ah, ¿sí?», respondió el anciano, sin darle demasiado crédito. «Un joven de París, según cuentan». El doctor sonrió. Ursule era joven, hermosa y virtuosa. No le sorprendía que atrajera miradas. Pero en su interior, un leve malestar comenzó a germinar. Pocos días después, Madame Crémiere dejó caer otro comentario, esta vez con aire maternal. «Minoret, querido, ¿has notado lo distraída que está Ursule últimamente? Las jóvenes de su edad, ya sabes, pueden ser influenciables». «Ursule no es como las demás», respondió el anciano, frunciendo el ceño. Por supuesto», asintió la mujer. «Pero todos somos humanos». Las gotas de veneno se iban filtrando en la mente del doctor, como la lluvia fina que humedece la piedra sin que ésta lo note. Ursule seguía siendo la misma, pero él, sin darse cuenta, comenzaba a mirarla con una leve inquietud. Finalmente, la estocada final llegó en forma de una carta anónima. Un sobre sin remitente, con una caligrafía elegante, pero fría. Dentro, unas pocas líneas. Cyre alment armas a Ursule, protégé tu fortuna. No todo es lo que parece. El amor juvenil puede ser un juego peligroso. Minoret sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus manos temblaban al sostener aquella hoja. Por primera vez, el miedo lo invadió. ¿Y si sus parientes tenían razón? ¿Y si Ursule, inocente en apariencia, estaba siendo cortejada por alguien que solo buscaba su riqueza? La duda se había sembrado. Le bastó mirar a su sobrina esa noche, mientras ella tocaba el piano con su expresión de serenidad absoluta, para que una sombra cruzara su rostro. Ella seguía siendo la misma. Pero él, sin darse cuenta, había comenzado a cambiar. Capítulo 5. El peso de la sospecha. La duda es un gusano silencioso que, una vez alojado en el corazón, devora poco a poco la certeza más firme. En el alma del viejo doctor Minoret, aquel veneno se extendía con la lentitud de una enfermedad incurable. Había jurado no dejarse influenciar por habladurías, y sin embargo, cada nueva insinuación, cada mirada esquiva de sus parientes, cada comentario casual dejado caer con calculada inocencia, horadaba su confianza en Ursule como una gota incesante que perfora la roca.
A la mañana siguiente de recibir la misteriosa carta, el anciano despertó con un peso en el pecho que no lograba disipar. Sentado en su escritorio, miró una vez más la hoja anónima, ahora arrugada por la presión de sus dedos. No lograba decidir si debía quemarla o guardarla como una advertencia. ¡Qué necedad!, se dijo a sí mismo, tratando de desechar la inquietud que lo atenazaba. Conozco a Ursule mejor que nadie. Pero las palabras que susurraba en su mente ya no sonaban tan firmes como antes. Esa misma tarde, durante el paseo habitual por las calles de Nemours, Minoret notó algo que antes habría pasado desapercibido. Al cruzar la plaza, Ursule se encontró con un joven de aspecto distinguido, que inclinó la cabeza en un saludo respetuoso. Ella, con su habitual dulzura, respondió con una leve sonrisa antes de seguir su camino, sin detenerse ni un instante. Cualquier otro día, el anciano habría visto ese gesto como un simple acto de cortesía. Pero aquella jornada, sus ojos lo analizaron con la mirada afilada de la sospecha. ¿Quién era ese joven?, preguntó con tono casual cuando Ursule regresó a su lado. ¿A quién te refieres, tío? A ese que acaba de saludarte. La joven pareció pensarlo unos segundos antes de responder con naturalidad. Ah, debe ser el señor Savinien de Portenduere. Lo he visto algunas veces en la iglesia. El doctor asintió, aunque no dijo nada más. Ursule no parecía incómoda con la pregunta. ¿Pero y si lo estaba disimulando? ¿Y si aquel joven era la causa de su supuesto cambio, de aquella distracción que algunos habían insinuado? Desde entonces, Minoret comenzó a observar con más atención. Prestaba oído a conversaciones ajenas, miraba con disimulo los rostros de los vecinos cuando pasaban junto a Ursule, y cada noche, antes de dormir, su mente reconstruía los pequeños detalles del día en busca de pruebas que confirmaran o disiparan sus temores. Pero cuanto más buscaba, más veía lo que no existía. Ursule seguía siendo la misma joven de siempre, pero para su tío, cada gesto suyo se convertía en una posible señal de engaño. Un suspiro distraído, una mirada perdida en el horizonte, un leve sonrojo cuando alguien la observaba en la iglesia, todo adquiría un peso que antes no tenía. Y sus parientes, viendo la grieta que se abría en su confianza, no tardaron en agrandarla. Minoret, hermano, susurró Massin una tarde, mientras ambos paseaban por los jardines, la juventud es voluble. No digo que Ursule tenga malas intenciones, pero, ¿estás seguro de que no se deja llevar por impulsos imprudentes? Es una niña virtuosa, respondió el doctor con un resquicio de firmeza. Nadie lo duda, intervino Cremiere, que se había unido a la conversación con expresión apesadumbrada. Pero las apariencias pueden engañar. Nosotros solo queremos lo mejor para ti, y para ella. Minoret no respondió. Siguió caminando, pero el peso en su pecho aumentó. Esa noche, mientras Ursule tocaba el piano con la delicadeza de siempre, el anciano la observó desde su sillón con una mezcla de amor y desasosiego. Sus dedos recorrían las teclas con gracia, ajena a los tormentos que lo carcomían. De pronto, se le ocurrió una idea. Una prueba. Ursule, dijo, con voz serena. Ella detuvo su interpretación y lo miró con ternura. Dime, querida, ¿qué opinas del señor Savinien de Portenduere? La joven parpadeó, sorprendida por la pregunta. Luego bajó la mirada, y en ese gesto Minoret creyó ver una confirmación de sus sospechas. Es un caballero respetable, respondió ella, con cautela. Y muy devoto. ¿Nada más? ¿Qué más podría decir? Apenas hemos cruzado palabras. Pero el doctor ya no escuchaba. Su mente, consumida por la duda, veía en aquella respuesta la prueba de que algo se ocultaba. Aquella noche, por primera vez en muchos años, Minoret sintió miedo de su propia protegida. Capítulo 6. El laberinto de las falsas percepciones. La incertidumbre es un muro invisible que se erige en el corazón, del cual las grietas crecen lentamente hasta formar una estructura de dudas que asfixian todo lo que antes parecía claro. Y así, como si fuera una niebla densa que se posa sobre un paisaje familiar, la mente del doctor Minoret se llenó de sombras y distorsiones. Cada gesto de Ursule, cada palabra, se transformaba en una pieza de un rompecabezas incompleto, y su amor por ella comenzaba a verse empañado por la sospecha. El día se desplegó gris y sombrío, y los pasillos de la casa Minoret parecían reflejar el estado interior del anciano. Las habitaciones, adornadas con tapices antiguos y muebles de roble, ya no ofrecían consuelo. En su lugar,
se convirtieron en prisiones que lo mantenían cautivo de sus propios temores. Cada rincón parecía susurrar que algo andaba mal, aunque él no lograba comprender qué. Fue en la tarde, cuando la luz comenzaba a desvanecerse, que el doctor decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Observar más de cerca a los demás, a aquellos que lo rodeaban, para ver si sus ojos, sus palabras, sus silencios, revelaban la verdad oculta que buscaba. Hoy en la iglesia, Ursule, ¿te has fijado bien en ese joven que se la pasa mirándola? Preguntó de repente Masin, como si hubiera leído sus pensamientos. El anciano lo miró, y su alma titubeó. ¿Qué quieres decir? Respondió Minoret, con una sonrisa que intentaba ocultar la incomodidad que sentía. Oh, no lo tomes a mal, dijo Masin con una carcajada nerviosa. Solo lo menciono porque es un joven muy apuesto, y no he visto a nadie tan pendiente de ella. Ya sabes, la juventud, hay que tener cuidado. Las palabras de Masin parecían venir desde un lugar lejano, pero en la mente de Minoret resonaron como un eco que le golpeaba el alma. ¿Realmente había notado algo? ¿Era posible que la joven estuviera jugando con los sentimientos de ese joven, o tal vez buscando su atención por algún otro motivo? Por la noche, al llegar a su hogar, el doctor no podía dejar de pensar en ese joven que aparentemente estaba interesado en Ursule. El tal Savinian de Portendua. No sabía nada de él, salvo lo que le había contado su sobrina, pero algo en sus palabras, la forma en que había dicho que apenas se habían cruzado palabras lo inquietaba. ¿Era eso cierto? ¿O había algo más que su sobrina no le estaba contando? La pregunta lo perseguía mientras recorría los pasillos solitarios de su casa. Esa noche, cuando Ursule pasó por su lado en su camino al comedor, el doctor la observó de cerca, intentando descubrir algún vestigio de culpa, algo en su rostro que pudiera revelar la verdad que se ocultaba detrás de su mirada. Pero no encontró nada. La joven lo saludó con una sonrisa sincera, pero al ver que él no le respondía de inmediato, su rostro mostró una leve sombra de preocupación. ¿Tío? Preguntó ella, suavemente. ¿Te ocurre algo? Minoret desvió la mirada y forzó una sonrisa. Nada, querida. Solo un poco de fatiga. Ella asintió, aunque él notó una chispa de duda en sus ojos. Ursule no era tonta, no era una niña ingenua. Sabía que algo no andaba bien. A la mañana siguiente, el doctor decidió actuar. No podía seguir viviendo bajo la niebla de la incertidumbre. Necesitaba respuestas, necesitaba saber si las sospechas que le carcomían el alma tenían fundamento, o si, por el contrario, se trataba de un espejismo creado por su mente, alimentado por la paranoia que sus parientes habían sembrado. Así fue como, un día sin previo aviso, Minoret decidió acercarse a Ursule con la pregunta que había estado evitando. Fue durante el desayuno, mientras las suaves luces del sol entraban por la ventana, y la joven se inclinaba sobre su taza de té. Ursule, dime, ¿qué opinas realmente de ese joven, el señor Savinien? La pregunta salió con más dureza de lo que él hubiera querido. Ursule levantó la vista y lo miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra antes de responder. La expresión que cruzó su rostro le hizo sentir un nudo en el estómago. Tío, te he dicho ya todo lo que sé de él. Es un buen joven, pero no es más que un conocido. ¿Solo un conocido? Repitió él, sin querer creer en lo que estaba escuchando. Ursule dejó la taza sobre la mesa y, por un momento, parecía que se preparaba para decir algo más. Pero algo la detuvo. Finalmente, tras una pausa que pareció eterna, dijo: Creo que no debo hablar de él, no como tú lo haces. Es un buen amigo de la familia. Nada más. El tono con el que pronunció esas últimas palabras caló hondo en el corazón del doctor. Había algo en su voz, algo sutil pero decisivo, que le decía que no era completamente honesta. ¿Era la verdad lo que le decía? ¿O había algo más, algo que no quería o no podía contarle? La conversación terminó, pero Minoret quedó sumido en un mar de dudas aún mayores. La imagen de Ursule, que hasta entonces había sido la de la joven pura e inocente que él había cuidado y amado como a una hija, comenzaba a desdibujarse. Su rostro, tan claro y sincero en apariencia, ahora parecía esconder secretos que no lograba entender. La vieja casona de Nemours, que siempre había sido el refugio de su tranquilidad, se transformaba en un escenario donde todo parecía desmoronarse. Cada sombra en el rincón, cada ruido en la madrugada, cada suspiro en la noche, parecía estar lleno de significados ocultos.
El doctor Minoret ya no sabía si podía confiar en su propia percepción. ¿Acaso la sospecha que lo había invadido era una construcción de su mente, una reacción a las intrigas de sus parientes? ¿O había algo más en juego, algo que él aún no lograba ver? Cada paso que daba lo acercaba más a un laberinto del que no sabía cómo salir. Capítulo 7. La verdad oculta tras el velo de la rutina. El tiempo, esa corriente imparable que arrastra con indiferencia las pequeñas vidas humanas, seguía su curso sin tregua en la casa de Minoret. Las horas se deslizaron suavemente entre las paredes antiguas, y el reloj de la chimenea, con su tic-tac lento y solemne, marcaba el ritmo de una cotidianidad que parecía no haber cambiado. Sin embargo, para el doctor Minoret, el mundo ya no era el mismo. La paz que había conocido durante tantos años en su hogar se había disuelto en las aguas turbias de la sospecha. Aunque intentaba mantener la compostura, cada día se sentía más desplazado en su propia casa. Ursule, como siempre, se comportaba con la dulzura que la había caracterizado desde su infancia. Su presencia, aún tan cálida, ya no era suficiente para disipar las sombras que se cernían sobre el alma del doctor. Cada palabra, cada sonrisa de la joven, parecía tener una nueva carga de incertidumbre, un eco que no podía comprender, pero que sentía profundamente. Era una mañana clara, con un sol brillante que iluminaba los jardines de la casa. El aire fresco de la primavera penetraba por las ventanas abiertas, y el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía ligera. Sin embargo, para Minoret, la serenidad de la estación no era más que un contraste agudo con la tormenta que rugía en su mente. Esa mañana, después del desayuno, el doctor decidió no esperar más. Sabía que debía enfrentar la verdad, aunque le aterrara lo que pudiera descubrir. La mentira, si es que existía, debía desvelarse, y con ese pensamiento en mente, se dirigió a la biblioteca, donde encontró a Ursule leyendo tranquilamente un libro en una silla junto a la ventana. «Ursule, hija mía», comenzó con voz suave, aunque su corazón latía con fuerza, «¿puedo hablar contigo un momento?». La joven levantó la vista, sus ojos claros brillando con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No podía saber, por supuesto, lo que se avecinaba. «Claro, tío», respondió ella, dejando el libro sobre la mesa con un gesto delicado. Minoret se acercó y se sentó frente a ella, buscando sus palabras con una calma que no sentía. «Quiero preguntarte algo», dijo al fin. «Algo que ha estado rondando en mi mente durante días». Ursule lo miró fijamente, percibiendo la seriedad de su tono. «¿De qué se trata?», inquirió, con una leve preocupación en su voz. Minoret respiró profundamente. El momento había llegado, y las palabras que tanto había temido finalmente tomaban forma en su mente. «¿Qué hay entre tú y ese joven, Savinien de Portenduere?», preguntó, sin rodeos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. El rostro de Ursule se congeló por un instante, y sus ojos, tan claros y sinceros, parecieron perder algo de su brillo habitual. Minoret observó cada detalle con atención. El leve temblor de su mano al acariciar el borde de la mesa, la pausa en su respiración. Todo parecía indicar que había algo más, algo que no estaba siendo dicho. «Tío», comenzó a hablar ella, pero su voz vaciló, como si buscara las palabras correctas. No lo logró. «¿Es algo que debo temer?», interrumpió Minoret, su voz ahora cargada de una emoción que no pudo evitar. Ursule se levantó de su silla, caminó unos pasos hacia la ventana, mirando hacia el jardín sin realmente ver nada. El doctor la observó en silencio, esperando su respuesta, pero también sabiendo que todo en su ser le decía que algo estaba oculto en las sombras de su sobrina. No debs temer nada, tío. Pero, hizo una pausa, sus palabras suspendidas en el aire. Tal vez hay algo que no te he contado. Algo que no he querido decir. El doctor la miró con creciente ansiedad. ¿Era posible que ella estuviera reconociendo que algo realmente estaba ocurriendo? ¿Que había algo entre ella y Savinien que no había sido revelado? «¿Qué es lo que no me has dicho, querida?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Ursule se giró finalmente hacia él, y sus ojos mostraron una tristeza que Minoret no había visto antes. Era un dolor silencioso, una herida que había permanecido oculta hasta ese momento. «Tío, lo que te voy a decir no es fácil. Y no quiero que te lastimes por ello. Pero...». El doctor la miró, expectante, con el corazón acelerado. Las palabras que estaba a punto de escuchar cambiarían su vida para siempre.
Savinien de Portenduere, continuó ella con dificultad, es alguien que quiero. El mundo de Minoret pareció tambalear bajo sus pies. Su mente se nubló con la repentina revelación, y por un momento, todo a su alrededor se desvaneció. El jardín, el aire fresco, el brillo del sol, nada existía más allá de esa simple frase, esa verdad que, aunque temida, había quedado al descubierto. Ursule había hablado. Y con ello, todo su universo había cambiado. Pero, ¿por qué no me lo habías dicho? Logró articular Minoret, su voz apenas un susurro. La joven lo miró con una mezcla de dolor y ternura. Porque no quería que sufrieras, querido tío. Yo sabía que, al decirlo, todo cambiaría. Pero no podía seguir ocultándolo más. Te amo como a un padre, y no quiero que la mentira nos separe. Minoret sintió un nudo en la garganta. ¿Qué debía hacer con esa verdad? La joven que había criado como su hija, la joven que había sido su mundo entero, ahora estaba revelando una faceta de su vida que él nunca había imaginado. La tormenta que lo había acompañado durante tantas semanas ya no era solo una niebla en su mente. Ahora era un huracán que se desataba con toda su fuerza, transformando todo a su paso. La duda, la ansiedad, el amor, el dolor, todo se entremezclaba en su pecho, y por primera vez, Minoret se dio cuenta de que el laberinto de sus pensamientos era mucho más intrincado y profundo de lo que jamás había imaginado. Y allí, en la quietud de la biblioteca, ambos quedaron atrapados en un silencio pesado, sabiendo que las palabras ya no podían deshacer lo dicho. La verdad había salido a la luz, pero con ella, todo un nuevo mundo de posibilidades se abría ante ellos. Capítulo 8. El peso de las decisiones no tomadas. La revelación de Ursule dejó a Minoret sumido en un abismo de pensamientos. La luz del día, que antes parecía tan clara, se tornó ahora difusa, como si el sol mismo hubiera titubeado ante la magnitud de lo que acababa de suceder. La casa, su casa, ahora le parecía extraña, como si los muebles, las paredes, los pasillos hubieran cobrado una vida propia, una vida que lo observaba con silenciosa desaprobación. El doctor Minoret caminaba de un lado a otro en su despacho, su mente alborotada, tratando de procesar las palabras de su sobrina, de entender el giro que su vida había dado en cuestión de minutos. La figura de Ursule, tan joven, tan pura, parecía inalcanzable ahora. La imagen de la niña que había criado y amado como a una hija se desvanecía ante él, reemplazada por la de una mujer con deseos propios, con una vida que no giraba exclusivamente en torno a él. Esta nueva realidad lo golpeaba con la fuerza de una ola imprevista. El dolor de la revelación era insoportable, no solo por lo que Ursule había dicho, sino por la certeza de que él había fallado. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había sido tan incapaz de percibir lo que ocurría a su alrededor? Durante años, había creído que su hogar era un refugio seguro, una fortaleza impenetrable ante las vicisitudes del mundo exterior, pero ahora todo se desmoronaba ante sus ojos. Su mente se perdió en recuerdos. Recordó la primera vez que vio a Ursule, tan pequeña y frágil, la primera vez que la tomó en sus brazos, prometiéndole que la protegería de todo mal. Había dedicado su vida a ella, había sido su padre, su tutor, su amigo. Pero en ese momento, sentía que todo lo que había construido se desmoronaba como un castillo de naipes. Sin embargo, algo dentro de él sabía que no podía quedarse atrapado en ese lamento. Sabía que las palabras de Ursule no eran un ataque, no eran una traición, sino una revelación de una vida que ella misma había guardado en secreto, un deseo por encontrar su propio camino. Pero, a pesar de entenderlo, el dolor seguía allí, recorriéndolo como una espina clavada en su corazón. Salió de su despacho y se dirigió al jardín. La suave brisa de la tarde acarició su rostro, y los aromas de las flores le llegaron como un recordatorio de que el mundo seguía adelante, sin importar sus preocupaciones. Sin embargo, al mirar los senderos del jardín, su mente se desvió hacia otro lugar, hacia un rincón olvidado en lo más profundo de su ser, el amor. Sabía que él había amado a Ursule, en su manera peculiar, como a una hija. Pero también reconocía que el amor podía tomar muchas formas, y lo que ella sentía por Savinien no era algo que pudiera entender, algo que él no podía ni debía retener. Mientras caminaba, se encontró con un banco de piedra, que estaba cubierto de musgo y flores silvestres. Se sentó allí, con el peso de sus años y su sabiduría sobre sus hombros. Los recuerdos seguían arremolinándose en su mente, pero había algo más. Algo que no podía ignorar, el temor al futuro.
¿Y si lo que Ursule sentía por Sabinien era algo que trascendía el afecto? ¿Y si se trataba de un amor verdadero, uno que, tarde o temprano, lo separaría de él? Pensó en los años que quedaban por vivir, en el tiempo que ya no podría recuperar. Aunque había tenido una vida tranquila, sin grandes altibajos, las decisiones que ahora debía tomar lo acosaban. Debía darle la libertad a su sobrina para que siguiera su corazón, aunque eso significara perderla. ¿O debía intentar retenerla, aunque eso implicara una lucha constante contra el inevitable flujo de su destino? Al levantar la vista, vio a Ursule caminando por el jardín, con sus cabellos dorados iluminados por la luz del sol. Ella parecía ajena a la tormenta interna que estaba devastando a su tío. Sus pasos eran ligeros, y sus ojos reflejaban una calma que solo aquellos que son verdaderamente felices pueden poseer. En ese momento, Minoret entendió que la joven ya había tomado su decisión. Ella no le necesitaba más, al menos no de la manera en que él la había necesitado. «Tío, ¿te encuentras bien?», preguntó Ursule, al acercarse a él, su rostro mostrando una preocupación genuina. La ternura de su voz lo despertó de su ensoñación, y por un momento, se sintió incapaz de contestar. Sabía que, al mirar a su sobrina, su alma se dividía. Ella ya no era la niña que él había protegido, sino una mujer que buscaba su propio camino en un mundo que, por primera vez, parecía ajeno a él. «Sí, querida, estoy bien», respondió finalmente, con una sonrisa que no alcanzaba a reflejar su verdadero estado de ánimo. Solo necesito un momento para pensar». Ursule asintió, y con una delicadeza que solo ella podía tener, se retiró unos pasos atrás, dejándolo en su solitaria reflexión. El silencio de la tarde se instaló entre ellos, una quietud profunda que parecía más abrumadora que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Minoret sabía que la vida de Ursule ya no dependía de él, y aunque lo aceptaba en su mente, su corazón aún luchaba por soltar ese hilo invisible que los había unido durante tantos años. Había hecho todo lo posible por protegerla, por darle lo mejor, pero ahora ella estaba lista para volar, para enfrentarse al mundo por sí misma. Al final, lo único que quedaba era aceptar que las decisiones no tomadas, las oportunidades perdidas, siempre vivirían con él. La vida, al fin y al cabo, no le había dado la oportunidad de tomar las riendas de su propio destino. Y esa verdad, tan amarga, lo acompañaría hasta el final de sus días. Capítulo 9. El dilema del amor y la razón. El sol de la mañana parecía no querer alzar el telón de un nuevo día en la vida de Minoret. Aquel amanecer era sombrío, teñido de las sombras de las decisiones no tomadas, de las palabras no dichas y de los afectos que no se habían comprendido a tiempo. A lo lejos, en el umbral de la casa, Ursule caminaba como si no cargara con el peso de las inquietudes de su tutor, mientras que Minoret, sentado en su sillón preferido, miraba con ojos vacíos la luz que se filtraba entre las cortinas. En su corazón, una batalla invisible se libraba, una lucha entre lo que su razón le decía y lo que su alma deseaba. Durante días, las inquietudes no le habían dejado descansar. El amor que él había dedicado a Ursule, esa especie de afecto que no se distinguía entre el paternal y el afectivo, lo había cegado. Y aunque ahora todo parecía claro, aunque las palabras de Ursule le mostraban el sendero que ella había elegido, Minoret se encontraba atrapado en la red de su propio dilema interno. ¿Debía dejarla ir, confiar en su madurez y permitirle seguir su camino? ¿O debía retenerla, como si de alguna manera pudiera evitar el inevitable desgaste del amor propio? De pronto, el sonido de la puerta que se cerraba con delicadeza lo sacó de sus pensamientos. Ursule había regresado a la casa. Sus pasos, ligeros y firmes, resonaban en el pasillo como una melodía que él ya conocía bien. Su presencia, aunque no pronunciada, se hacía sentir, como la brisa en una tarde calurosa. Ella apareció en el umbral de la puerta del despacho, con una expresión tranquila, pero con un brillo en los ojos que delataba algo que él no alcanzaba a comprender. «Tío, necesitamos hablar», dijo Ursule con una voz suave, pero firme, como si en esas palabras estuviera puesta toda la determinación que había venido cultivando en los últimos días. Minoret levantó la mirada, sus ojos buscando en el rostro de su sobrina algo que lo guiara. No sabía si debía sonreírle, si debía abrazarla, o si, por el contrario, debía dejar que el tiempo siguiera su curso sin intentar retenerla. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda a punto de romperse. «¿Sobre qué, querida?», preguntó él, con la voz entrecortada, mientras sentía una presión en el pecho,
como si las palabras de ella pudieran ser el punto final de todo lo que había conocido hasta ahora. Ursule, al notar la tormenta interna que atravesaba el alma de su tutor, se acercó y, con una sonrisa melancólica, tomó asiento frente a él. Sé que esto no es fácil para ti, ni para mí, empezó, mirando sus manos, que temblaban ligeramente. He decidido dar un paso fuera de este hogar, de esta seguridad que tú me has brindado con tanto amor, porque siento que debo explorar el mundo por mí misma. Las palabras cayeron como gotas de lluvia sobre la cabeza de Minoret. No podía evitar sentir que el aire se le escapaba de los pulmones. Ursule estaba diciendo lo que él había temido escuchar, pero al mismo tiempo, la sinceridad en su tono le mostraba que la joven ya había madurado, que su decisión era irreversible. El dolor de la pérdida era incuestionable, pero lo que él sentía era aún más profundo. El temor de haber fallado en algo que, tal vez, nunca había logrado comprender. Why Savinian? Preguntó él, con la voz apagada, como si las palabras le costaran un esfuerzo monumental. Ursule alzó la mirada y lo miró con aquellos ojos llenos de luz. No había duda alguna en su expresión. Su amor por Savinien no era una simple fantasía juvenil. Era algo más profundo, algo que la vida había tejido a lo largo de los años, algo que no podía ni debía ser ignorado. Mi corazón pertenece a Savinien, tío. Lo he comprendido todo de él, de mí, de lo que podemos ser juntos. No se trata solo de amor, sino de una verdad que no puedo seguir ocultando. Minoret sintió que el suelo bajo él cedía. Aquella joven, la niña que había cuidado con tanto esmero, ya no era la misma. La vida de ella estaba marcada por decisiones y pasiones que él no había previsto, ni entendido completamente. En su interior, un grito silencioso resonaba. ¿Por qué no pude verla? ¿Por qué no pude protegerla de este amor que, de alguna manera, me despoja de su afecto? El silencio que siguió a las palabras de Ursule fue pesado. Minoret cerró los ojos por un momento, como si al hacerlo pudiera evitar el dolor que sentía al ver cómo se desvanecía la figura de la joven que había sido su todo. Yo solo quiero que seas feliz, querida, dijo él finalmente, con una sonrisa triste. Si crees que este amor con Savinien te llevará a esa felicidad, entonces no seré yo quien te impida seguir ese camino. Ursule, al escuchar sus palabras, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Al fin, había alcanzado la comprensión que tanto había necesitado, pero en lo profundo de su alma. Sabía que esa aceptación no era completa. El amor de su tío no era fácil de dejar atrás, y aunque ella lo hacía con la certeza de su propia madurez, una parte de su corazón se sentía aún aprisionada por lo que él había sido para ella. Minoret se levantó de su sillón y, con paso lento, se acercó a ella. No le ofreció consuelo, ni abrazos que pudieran borrar la distancia que se había instalado entre ellos, pero sí le ofreció lo que él pensaba que era lo más importante, su bendición. Ve, hija mía, ve hacia donde tu corazón te lleve, dijo él con voz quebrada, casi inaudible. Yo estaré aquí, esperando que seas feliz, aunque no te vea más. Ursule, con lágrimas en los ojos, se levantó y lo abrazó por última vez, sin palabras, solo con el eco de una despedida que había sido larga en su alma y que, finalmente, había encontrado su fin. La vida continuaría para ambos, pero la relación que habían compartido ya no sería la misma. Capítulo 10. El destino de los corazones perdidos. El peso de las palabras que se dijeron en el capítulo anterior aún pendían en el aire, como un perfume amargo que se mantenía suspendido en la atmósfera. En la casa de Minoret, el cambio era inminente, el aire pesado de la despedida, de los recuerdos que ya no podían ser alcanzados, de las decisiones que no se podían revertir. El amor, como una corriente que se desliza y se desliza sin retorno, había hecho su parte, arrastrando consigo lo que antes había sido un refugio seguro, un hogar de calidez y consuelo. Pero no todo estaba perdido. La vida, como un río que fluye sin descanso, continuaba su curso, y aunque Ursule había partido para seguir su propio destino, Minoret aún se encontraba en la orilla de su propia existencia, mirando hacia adelante con una mezcla de esperanza y tristeza. ¿Qué quedaba de él? ¿Qué quedaba de sus sueños y de sus sacrificios? La figura de Ursule, ahora distante, parecía haberse disuelto en el aire, pero su ausencia dejó un vacío que Minoret no sabía si podría llenar. La casa que había sido su hogar, que había albergado las risas y los susurros de la joven, ahora se sentía deshabitada, vacía de la luz que ella había traído. Los días siguientes a la partida de Ursule fueron un reflejo del caos interno que Minoret aún no había logrado comprender del todo.
El silencio era abrumador. En la casa, las paredes parecían susurrar los ecos de los momentos compartidos, mientras él intentaba aferrarse a lo que quedaba de su vida. Las horas transcurrían lentas, y Minoret se encontraba en una constante lucha consigo mismo. El amor que había sentido por su sobrina, por esa joven que había sido su razón de vivir, ya no podía sostenerlo. Él había dado lo mejor de sí, pero lo que quedaba ahora no era más que un recuerdo, una sombra fugaz de lo que alguna vez fue. Pero el corazón humano, por más desgarrado que esté, tiene la capacidad de sanar. Aunque Minoret no lo sabía aún, el tiempo, con su inmensa paciencia, haría su trabajo. En su soledad, empezó a encontrar consuelo en las pequeñas cosas. La luz del amanecer que entraba por su ventana, el canto lejano de los pájaros en los árboles del jardín, el aroma a café recién hecho que flotaba en el aire. Todo esto, por más insignificante que pudiera parecer, era una promesa de que la vida continuaba. Aunque los lazos de amor habían cambiado, Minoret aún estaba vivo, y la existencia, por más dolorosa que fuera, tenía una razón de ser. En ese proceso de introspección, Minoret se dio cuenta de algo crucial. Había llegado a una etapa en la que ya no podía aferrarse a lo que había sido. La vida no era solo un conjunto de recuerdos. Era también un futuro por construir, aunque ese futuro se presentara incierto, aunque sus expectativas estuvieran marcadas por la pérdida. La pregunta que le rondaba constantemente era cómo encontrar la paz con lo que había sucedido, cómo dejar ir, sin perderse por completo. La respuesta no era sencilla. No existía un manual para el dolor, ni una fórmula mágica para entender por qué las personas, a veces, se separan. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, Minoret recibió una visita inesperada. Un joven, con el rostro familiar pero marcado por la determinación, se presentó en su puerta. Era Savinien, el joven que, desde su llegada a la vida de Ursule, había comenzado a marcar una diferencia en el destino de todos. La llegada de Savinien, lejos de ser una coincidencia, parecía haber sido la respuesta a las preguntas que Minoret había estado formulando durante tanto tiempo. Aunque el hombre no lo sabía aún, este joven iba a desempeñar un papel crucial en su proceso de sanación. «Buenas tardes, señor Minoret», dijo Savinien, con una voz respetuosa pero decidida. «Necesito hablar con usted». Minoret lo miró fijamente. Algo en la actitud de Savinien lo desconcertaba. Este joven, que había formado parte del amor prohibido de su sobrina, ya no era el niño que había conocido en un principio. Había algo en el que parecía mostrar una madurez inusitada, como si el peso de los sentimientos que habían compartido con Ursule lo hubiera transformado. Con un gesto que, en su interior, consideró una invitación a lo inevitable, Minoret hizo un gesto con la mano, invitándolo a pasar. Ambos se sentaron frente a la chimenea, el crepitar de las llamas llenando el espacio en un murmullo tranquilo. Savinien no perdió tiempo. «Sé que mi presencia aquí no es del todo bienvenida, y no vengo a incomodarlo más», empezó, sus ojos directos y llenos de sinceridad. «Pero debo pedirle su bendición. Mi corazón, mi alma, todo lo que soy, pertenece a Ursule. Y, aunque sé que le he causado dolor, le aseguro que mi amor por ella es sincero y profundo. Quiero pedirle permiso para continuar este camino junto a ella, aunque sea en la distancia». Minoret, ante estas palabras, sintió como el dolor que lo había acompañado en los últimos días comenzaba a desvanecerse, como una nube que se disipa bajo el viento. La presencia de Savinien, aunque desafiante en su sinceridad, le ofrecía una especie de consuelo. Si había algo que Minoret podía hacer ahora, era permitir que ese amor que había crecido entre su sobrina y el joven fuera libre, sin obstáculos, sin el peso de las dudas. La vida seguía adelante, y Ursule había tomado su decisión. Ahora era tiempo de aceptarlo, con la serenidad que el destino había decidido traer. «Tienes mi bendición, joven Savinien», dijo Minoret con una voz tranquila, dejando atrás toda la rabia y el dolor acumulado. «Mi corazón ha sido testigo de la pureza de lo que habéis compartido. Si ese amor es verdadero, no seré yo quien lo impida». Savinien lo miró con gratitud, su rostro iluminado por una sonrisa sincera. Sin palabras adicionales, se levantó y se dirigió hacia la puerta, dejando a Minoret con una sensación extraña, la de haber cerrado un capítulo, pero también la de haber abierto otro, uno que aún estaba por escribir, uno donde el dolor y el amor encontrarían su lugar. Y así, con una paz que comenzaba a llenar su corazón, Minoret observó cómo el joven se alejaba. La vida, aunque incierta y llena de desafíos,
seguía su curso. Y aunque el amor nunca es fácil, siempre hay momentos en los que uno debe dejarlo ir para que otros puedan florecer. Capítulo 11. La reconciliación de los recuerdos. La noche había caído sobre la pequeña villa con su manto oscuro, y la casa de Minoret, ahora casi vacía de las huellas de Ursule, parecía aún más silenciosa y deshabitada. El eco de los pasos de la joven había desaparecido, pero en cada rincón, en cada ventana, en cada rincón que parecía lleno de sombras, Minoret sentía la presencia de su sobrina, como una memoria viva que no se disolvía. La casa era como un viejo retrato, con sus colores desvanecidos, pero que aún guardaba la esencia de lo que alguna vez había sido vibrante y lleno de vida. Pero mientras la noche se deslizaba lentamente en la quietud, Minoret se encontraba atrapado en los laberintos de su mente, donde las imágenes de su sobrina, sus risas y sus lágrimas, se entrelazaban con las de su propia juventud, con el amor perdido, con los amores que nunca pudieron ser. Los recuerdos eran como sombras que se alargaban y encogían en la penumbra, pero nunca se disipaban por completo. En sus pensamientos, él veía el rostro de Ursule, su risa clara como el agua, su sonrisa que, incluso en los momentos de tristeza, parecía iluminar todo lo que la rodeaba. En ese estado de introspección, Minoret sintió que algo dentro de él se movía. No podía evitar recordar los días en que había acogido a Ursule, cuando la joven llegó a su vida con la promesa de un amor que era puro, inocente y lleno de esperanza. Su relación, aunque había comenzado con la dulzura de una conexión familiar, había crecido en algo mucho más complejo, algo que Minoret no había comprendido en su totalidad hasta que ya era demasiado tarde. El amor de una tía por su sobrina, aunque era natural, había comenzado a mezclar las fronteras de lo que estaba permitido y lo que no lo estaba. Y cuando se dio cuenta de que su amor por ella había tomado formas que no eran apropiadas, había sido demasiado tarde para retirarse. El amor, ese sentimiento tan efímero, tan abstracto y a la vez tan profundo, había trastornado su vida, haciéndole perder el rumbo. Había creído que podría protegerla siempre, pero no había previsto que la joven encontraría su propio camino, sus propios sentimientos, y, al final, alguien más que ocuparía el espacio que él había soñado para sí mismo. Ahora, cuando ella se había alejado de él para seguir su propio destino, Minoret se encontraba solo, atrapado en los hilos de la nostalgia. Pero en medio de esa melancolía, una verdad se le reveló, lentamente, en su mente. Ursule no le pertenecía. Ningún amor podía poseer a otro ser humano, no era suya para siempre. Ella había crecido, había cambiado, y lo que había sido una relación afectuosa y protectora, ahora se había transformado en un espacio donde la autonomía de la joven debía prevalecer. Minoret, aunque había sido incapaz de verlo antes, comprendió que había llegado el momento de dejarla ir, aunque eso significara enfrentarse a sus propios demonios. A lo lejos, en el jardín, las sombras de los árboles se alargaban, dibujando formas extrañas en el césped cubierto de rocío. Minoret, decidido a confrontar la verdad de lo que sentía, salió a caminar por el jardín, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro. La quietud de la noche parecía ofrecerle un consuelo que no había encontrado en los días llenos de actividad. En el silencio, podía escuchar el murmullo lejano de su propio ser, las viejas heridas, los recuerdos de una vida que ya no existía. Pero también había algo más, algo que le daba fuerza, la sensación de que el tiempo, aunque cruel, podía ser el sanador de los viejos corazones rotos. Fue entonces cuando vio una figura acercándose desde el borde del jardín, un contorno familiar que lo hizo detenerse en seco. Era Ursule. No podía ser, pensó Minoret. ¿Estaba soñando? ¿Era una visión producto de su mente torturada por la soledad? Pero no. Allí estaba ella, caminando lentamente hacia él, su rostro iluminado por la luz de la luna, sus ojos reflejando la misma dulzura que había conocido en los días de su juventud. Tía Minoret, dijo Ursule, su voz suave, pero clara en la quietud de la noche. He venido a verte. Minoret no podía creer lo que estaba viendo. Era ella, era su sobrina, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no era la niña que había acogido en su hogar, ni la joven que había compartido tanto con él. Ahora, en su rostro, se podía leer la serenidad de alguien que había encontrado su propio camino, su propia paz. Había un aire de madurez en ella, un aire de sabiduría adquirida con la experiencia, que Minoret no había anticipado. Ursule, dijo, sin poder evitar que su voz temblara ligeramente. Sentía una mezcla de emociones, alegría, alivio, sorpresa. Pero sobre todo,
Sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Ella se acercó un poco más, deteniéndose a una distancia respetuosa, como si no quisiera invadir su espacio. En sus ojos, Minoret vio algo que no había visto antes: una comprensión profunda, una aceptación de las circunstancias, un reconocimiento de las heridas que ambos habían compartido. Y en ese instante, Minoret comprendió que no estaba solo en su sufrimiento. Ursule también había sufrido. Ella había llevado el peso de lo que había sucedido entre ellos, de lo que había tenido que dejar atrás para seguir su propio camino. Tía Minoret, continuó Ursule, su tono cálido y lleno de una tristeza amable. Sé que las cosas no han sido fáciles. He cargado con muchas dudas, con muchas preguntas, pero ahora puedo decirte que he encontrado mi paz. No te guardo rencor. Y aunque no pudimos ser lo que quizás soñaste que seríamos, quiero que sepas que te llevo en mi corazón, siempre. Minoret, al escuchar estas palabras, sintió que un gran peso se levantaba de su pecho. Había temido que nunca pudiera encontrar la paz con lo que había sucedido entre ellos. Había temido que Ursule lo rechazara para siempre, que las cicatrices que él mismo había creado fueran demasiado profundas para sanar. Pero en sus palabras había un perdón, una reconciliación, que llenaba el aire con una sensación de alivio. Ambos se quedaron allí, en silencio, observándose en la luz de la luna. Minoret, aunque todavía cargado de la tristeza de todo lo ocurrido, comprendió que su sobrina ya no era la joven que él había querido proteger, sino una mujer que había encontrado su camino. Y eso, de alguna manera, lo llenaba de orgullo. Gracias, Ursule, dijo Minoret, su voz quebrada pero llena de gratitud. Gracias por darme la oportunidad de verte, de hablar contigo. Mi corazón, aunque herido, está en paz ahora. Ursule le sonrió suavemente y se alejó, dejándole a Minoret la libertad de enfrentarse a su propia vida con un corazón más ligero. Aunque las heridas nunca desaparecerían por completo, ahora había esperanza en el futuro, una esperanza que provenía de la aceptación y el perdón. La reconciliación, como una brisa suave que barre el polvo del pasado, les ofreció la posibilidad de seguir adelante, cada uno por su propio camino, pero con el recuerdo de lo que fue, lo que perdurará en el corazón, aunque el tiempo y el destino hayan cambiado todo lo demás. Minoret, al ver desaparecer a Ursule en la penumbra de la noche, comprendió que, aunque sus vidas tomaran rumbos distintos, nunca perderían el lazo que los había unido, ese lazo que era más fuerte que cualquier distancia, más profundo que cualquier pérdida. Capítulo 12. El regreso de los sueños rotos. Las primeras luces del alba comenzaban a despejar las oscuras sombras de la noche cuando Minoret despertó de un sueño turbio. Su corazón aún palpitaba acelerado, como si la visión de Ursule caminando hacia él en la penumbra fuera un sueño que se desvanecía con la llegada del día. Sin embargo, la sensación de alivio persistía, como si el paso de las horas hubiera llevado consigo las últimas huellas del dolor que había gobernado su vida durante tanto tiempo. El día avanzaba lentamente, pero la mente de Minoret seguía atrapada en las imágenes del encuentro nocturno. ¿Era realmente posible? ¿Podía Ursule haber perdonado todo lo que había sucedido entre ellos? El peso de los años, de las decisiones equivocadas, parecía menos agobiante, pero aún dejaba una marca indeleble en su alma. Había sido una lucha constante, una batalla interna entre lo que él había deseado y lo que realmente debía ser. Había sido una guerra de pasiones, de sentimientos reprimidos, de errores cometidos en nombre de un amor que no comprendía del todo. Con el paso de las horas, Minoret comenzó a caminar por los pasillos de la casa, como si buscara algo que no pudiera encontrar. Sus pasos resonaban en el vacío de las habitaciones, un eco de soledad y de tiempos pasados. Cada rincón le recordaba a Ursule, a la joven que había sido su vida, que había sido su razón de existir, y que ahora se alejaba con la misma suavidad con la que había llegado. Pero ahora, en su lugar, había un vacío que parecía infinitamente más grande. No podía dejar de pensar en la vida que ella iba a construir lejos de él, en los caminos que tomaría, en los amores que tendría, en las experiencias que viviría, todo eso sin él a su lado. Mientras Minoret recorría la casa en silencio, los recuerdos parecían despertar con una fuerza renovada. Recordaba el primer día en que Ursule llegó a su hogar, con los ojos brillantes de esperanza, la sonrisa tímida que dejaba ver una niña que no sabía aún cuán compleja sería la vida. Recordaba las tardes que pasaron juntos, compartiendo momentos de alegría sencilla, y cómo él, en su corazón, había comenzado a tejer una red de deseos,
de sueños rotos antes incluso de nacer. Cada risa de Ursule había sido una melodía, y cada vez que ella se acercaba, él sentía que el mundo cobraba sentido. Sin embargo, como todos los sueños, ese también se desvaneció, dejando atrás solo un eco distante. La llegada de Ursule había sido un golpe de viento fresco en la vida de Minoret. En ella había visto una oportunidad de redención, un modo de dar sentido a sus años de soledad. Pero no había comprendido, en su desesperación, que no se podía apresar el viento. No se podía sostener el tiempo, ni retener los recuerdos en una red. El amor que él había deseado ofrecerle, aunque auténtico, se había convertido en una carga, en una obsesión que había opacado su propia visión de lo que realmente importaba. La verdad era que nunca había podido liberarse de la idea de ser el centro de su mundo, el protector, el guía. Pero Ursule, al igual que todos los seres humanos, tenía sus propios caminos, y Minoret se dio cuenta de que nunca había sido el protagonista de su historia. Su amor era un amor imposible, un amor no solicitado, y había llegado el momento de liberar a Ursule para que pudiera encontrar su propio destino. Pero aún con esa claridad, el peso de la pérdida lo aplastaba. A pesar de que ella ya no estaba en la casa, la presencia de Ursule seguía envolviendo cada rincón, como una sombra que no se despeja con la luz del día. Los recuerdos de su risa, de sus conversaciones, de la sensación de su cercanía, eran imposibles de ignorar. Todo le parecía haber sucedido en otro tiempo, en otro espacio, como si sus propios sentimientos se hubieran congelado en una época pasada. Y aunque el tiempo se deslizaba hacia el futuro, las cicatrices de su pasado seguían marcando su piel. Minoret salió al jardín en busca de aire fresco. El sol, aún tímido, comenzaba a ascender en el horizonte, pintando de tonos dorados el cielo. El jardín, aunque lleno de flores marchitas, aún conservaba algo de su antiguo esplendor. Cada pétalo que caía al suelo era como un símbolo de las cosas que se desvanecían, que se escapaban de las manos. Y mientras caminaba entre las flores, Minoret no podía evitar pensar en cómo todo en su vida había sido un ciclo de pérdidas y regresos. Había perdido tanto, había ganado tan poco, pero aún así, algo dentro de él seguía buscando el consuelo de una verdad que aún no lograba comprender por completo. De repente, el sonido de unos pasos lo sacó de sus pensamientos. Al principio, pensó que era un eco de su propia mente, pero cuando levantó la vista, vio a un hombre acercándose lentamente por el sendero. Era un rostro familiar, un hombre que había sido amigo de la familia, un visitante habitual de la casa. La figura que se acercaba no era la de Ursule, pero de alguna manera, Minoret la reconoció como una presencia de su pasado, alguien que traía consigo los vestigios de una vida que había sido arrastrada por el viento del destino. Era el doctor Desclox, un hombre que había sido parte de los momentos más tranquilos de la vida de Minoret, alguien que compartía su pesar sin juicio, pero que nunca había logrado penetrar completamente el cerco de soledad que el anciano había levantado a su alrededor. Minoret, dijo Desclox con una sonrisa cansada, mientras se acercaba. He oído de la partida de Ursule. Sé que este debe ser un momento difícil para ti. Minoret no pudo evitar soltar un suspiro que llevaba consigo todas las preguntas sin respuesta y todos los sentimientos que no se habían resuelto. Había algo en la forma en que Desclox lo miraba, como si también él comprendiera la complejidad de su dolor, como si él mismo hubiera sido testigo de la transformación de su sobrina. Sí, respondió Minoret, su voz grave y tranquila. Es una partida que me cuesta aceptar, aunque sé que es lo mejor para ella. Pero el vacío que deja es insoportable. El doctor Desclox observó con compasión, sin apresurarse a ofrecer palabras que pudieran restar valor al sufrimiento de su amigo. En su mirada había una comprensión silenciosa, la misma que solo aquellos que han vivido mucho y han visto el desgaste del tiempo pueden compartir. Desclox sabía que los recuerdos no se desvanecen tan fácilmente, que la partida de Ursule dejaba más que solo un vacío físico. Era un dolor que no tenía lugar para escapar. El tiempo, Minoret, dijo finalmente, con suavidad. El tiempo es el único que puede suavizar las heridas. Aunque hoy parezca imposible, algún día entenderás que lo que sientes es solo una fase. El alma, como el jardín que te rodea, puede florecer nuevamente, incluso cuando parece marchita. Minoret asintió lentamente, aunque en su corazón aún no encontraba consuelo. Pero las palabras de Desclox, aunque suaves y distantes, le ofrecieron algo más que esperanza. Le ofrecieron una idea de que, aunque el dolor fuera eterno, algún día la vida volvería a cobrar sentido, de una manera u otra.
Mientras el doctor se alejaba, Minoret permaneció en el jardín, observando el cielo que comenzaba a iluminarse por completo. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, la sensación de que los sueños rotos aún podían sanar, aunque fuera lentamente, lo acompañó a lo largo del día. Capítulo 13. La renuncia a la felicidad. A medida que el sol se alzaba en el cielo, sus rayos de luz comenzaban a disipar la niebla que envolvía las primeras horas del día. La luz se extendía a través del horizonte, y con ella, un silencio profundo y absoluto parecía envolver la vida en la casa de Minoret. El jardín, ya despertando de su letargo nocturno, reflejaba en cada hoja la quietud de una jornada que se presentaba solemne, pero llena de una carga emocional que se respiraba en el aire. Sin embargo, no era solo la atmósfera lo que se había transformado. Dentro de Minoret, una evolución, aunque dolorosa, comenzaba a gestarse, como una semilla que, en silencio, empieza a germinar en el rincón más profundo del alma. El anciano, solitario como siempre, había dejado que la noche se lo tragara. Su conciencia, afligida y temerosa, no le permitía descansar. La imagen de Ursule seguía flotando frente a sus ojos, imposible de borrar, con una ternura que dolía profundamente. Había sido su razón de vivir, el faro de su solitaria existencia, y ahora, en el abandono de su partida, se encontraba frente a la dura realidad de una vida que se le escurría entre los dedos. Sentado en el salón principal de la casa, rodeado de los ecos de lo que había sido, Minoret no podía evitar una sensación de angustia que lo invadía desde lo más profundo de su ser. La despedida de Ursule no era solo la partida de una joven llena de vida y esperanza, sino el final de una etapa de su vida que había sido dominada por un amor no correspondido. A lo largo de los años, había intentado aferrarse a la idea de que su amor por ella era legítimo, incluso justificado, pero la amarga realidad lo había alcanzado. Nunca había sido lo que ella necesitaba. Nunca había sido el hombre adecuado para ella, y lo peor de todo era que nunca habría sido capaz de liberarla de esa carga que había impuesto sin querer. Ahora, lo único que le quedaba era el dolor de haber perdido la oportunidad de ser el hombre que Ursule merecía. El recuerdo de los momentos pasados juntos llenaba la estancia de una melancolía irremediable. Recordaba cómo, de niño, ella había sido la fuente de su esperanza, la niña que había recorrido los pasillos de la casa con una inocencia desbordante. Había sido ella quien había encendido una chispa en su corazón marchito, quien había suavizado la dureza de su vida. Sin embargo, ese brillo se había desvanecido, y ahora todo lo que quedaba era una sombra, un vacío profundo que se extendía ante él como un abismo. El tiempo había sido testigo de su amor, un amor que se desbordaba sin sentido. Minoret había comenzado a sentir una obsesión silenciosa por Ursule, que había crecido a medida que la joven se desarrollaba. La mirada de Minoret hacia ella, que antes había sido llena de ternura, había degenerado en una necesidad enfermiza, un deseo de ser su protector, de guiarla en un mundo que él consideraba desolado. Sin embargo, no se había dado cuenta de lo que esa obsesión había hecho con ella, de cómo la había encadenado a un futuro incierto y ajeno. En sus pensamientos, Minoret no podía evitar preguntarse si alguna vez ella lo había amado. Quizá, en algún momento fugaz, tal vez había existido una chispa de cariño, una ternura de hija hacia padre, o una confianza nacida de la cercanía que se forja en las relaciones familiares. Pero al final, esa chispa se había apagado, y lo que había quedado era una distancia imposible de salvar. Ursule ya no era la niña que había dado sentido a su vida, sino una mujer que había tomado su propio camino, dejando atrás las huellas de un amor no correspondido. Los recuerdos de los momentos en los que Minoret había creído que el amor podía salvarlo, que ella podría ser la respuesta a sus anhelos, comenzaban a desmoronarse. ¿Cómo había llegado a pensar que podría encontrar la felicidad a través de ella? Ursule no era su salvadora, no era el refugio que había estado buscando, y lo peor de todo era que lo sabía, pero había sido incapaz de soltar esa ilusión. En su mente, la idea de un amor puro y eterno, de un amor que podría trascender el tiempo, había sido una fantasía que lo había mantenido atrapado en un ciclo de sacrificios y renuncias. Ahora, mientras se encontraba solo en su salón, Minoret comprendía la magnitud de esa renuncia que había ido formando con el paso de los años. Había sacrificado su propia felicidad en nombre de una ilusión. Había creído que Ursule era la respuesta a todo, pero, al final, había sido él quien se había equivocado. No era ella quien debía sacrificarse por él, sino el quien debía aprender a liberarla. Y, más importante aún, debía liberarse a sí mismo, renunciando a una felicidad que, aunque deseada, nunca había sido posible.
Con esta revelación, Minoret comprendió algo profundamente doloroso. La felicidad nunca podría ser encontrada en otra persona. Había esperado que Ursule lo salvara, que le ofreciera una razón para vivir, pero al final había sido él quien había tenido que dar el paso. Había tenido que renunciar, no solo al amor de Ursule, sino a la idea misma de que alguien más podría darle lo que tanto deseaba. Su felicidad, si alguna vez podía alcanzarla, dependía únicamente de él mismo. Se levantó lentamente de su silla, la mente llena de pensamientos confusos y contradictorios. La casa, que siempre había sido su refugio, ahora le parecía vacía, distante. Caminó por los pasillos, recorriendo las habitaciones que alguna vez fueron llenas de risas y conversaciones. Pero ahora, todo estaba en silencio. En cada rincón, Minoret veía las huellas de los recuerdos, y cada huella le recordaba lo que había perdido, lo que había dejado escapar sin comprender. Salió al jardín nuevamente, buscando consuelo en la belleza de la naturaleza que lo rodeaba. Pero el aire fresco no logró aliviar su alma. El sol, alto en el cielo, iluminaba las flores que, aunque marchitas, seguían luchando por mantenerse vivas. Era un reflejo de lo que él sentía, una lucha interna por encontrar un significado en medio de la pérdida. Al caer la tarde, Minoret se dio cuenta de que el tiempo, aunque cruel, era también un maestro. Había aprendido que la renuncia a la felicidad no era una condena, sino una oportunidad de redescubrirse a sí mismo. Había dejado atrás la ilusión de encontrar la salvación en los demás, y ahora, enfrentaba la dura realidad de que la vida debía ser vivida por él, y solo él podía tomar las riendas de su destino. Con este pensamiento, Minoret se sintió, por primera vez en mucho tiempo, capaz de respirar con mayor facilidad. La tristeza seguía allí, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Había aceptado la pérdida, la renuncia a lo que nunca podría ser. Y, tal vez, en ese mismo acto de aceptación, había encontrado la semilla de una nueva forma de vida. Capítulo 14. El despertar de la razón. La noche ya se había adueñado del horizonte, y con ella, el profundo silencio que, a lo largo de los años, se había vuelto familiar a las paredes de la casa de Minoret. Sin embargo, en esa quietud, algo había cambiado. La mente del anciano, sumida durante tanto tiempo en un torbellino de emociones no resueltas, ahora parecía despertar a una claridad nueva, tan intensa que resultaba dolorosa. El amor no correspondido, la renuncia a su felicidad, todo había llevado su alma a un precipicio, pero lo que antes parecía una caída irremediable ahora comenzaba a parecerse más a un punto de inflexión, una bifurcación en su existencia que le ofrecía una nueva perspectiva de la vida. Minoret caminaba solo por la casa, envuelto en la penumbra de la noche, pero sus pasos, antes vacilantes y llenos de angustia, ahora mostraban una determinación que no había conocido en mucho tiempo. A cada paso que daba, parecía que la oscuridad que lo rodeaba se disolvía un poco más, y las sombras que antes dominaban su mente comenzaban a disiparse. Frente a la chimenea, que ya no ardía con el fuego brillante de antaño, el anciano se detuvo. Miró las cenizas que quedaban del fuego y pensó en los años pasados. Su vida, hasta ese momento, había sido como ese fuego que se apagaba lentamente. Se había dejado consumir por una pasión que lo había llevado al borde del abismo. Pero ahora, tras la tormenta emocional que lo había sacudido, parecía estar despertando a una nueva realidad. El amor que sentía por Ursule, aunque hermoso en su pureza, ya no lo definía. Ya no era la razón que sostenía su vida, ni el único propósito por el cual su alma seguía existiendo. Las llamas de la chimenea ya no necesitaban ser avivadas. Era como si un fuego más profundo, uno interno, hubiera comenzado a arder dentro de su corazón. En ese fuego, Minoret comprendió que no podía seguir aferrándose a un pasado que nunca había sido suyo en realidad. El amor que había sentido por Ursule no era más que una proyección de su propia necesidad de afecto, un espejismo que se desvanecía con el tiempo, dejando solo una sombra vacía de lo que podría haber sido. Era el momento de la razón. Esa razón que había estado apagada durante tanto tiempo, sumida en la oscuridad de sus emociones desbordadas, ahora comenzaba a resurgir con una fuerza tranquila pero inquebrantable. Minoret ya no podía permitirse vivir en los recuerdos, anhelando algo que ya no podría ser. Había comprendido que, al aferrarse al amor de Ursule, había perdido su propia capacidad de vivir. Había relegado su existencia a la sombra de lo que había sido, y ahora era el momento de recuperar el control sobre su destino. De repente, la sensación de desesperanza comenzó a desvanecerse,
reemplazada por una nueva perspectiva. Minoret comprendió que el amor, como él lo había entendido, no era un lazo que lo atara para siempre a otro ser, sino una fuerza que debía nutrirse desde adentro. La verdadera felicidad no residía en lo que podía recibir de los demás, sino en lo que él mismo podía aportar a su propia vida. Ya no se trataba de buscar una razón fuera de sí mismo para justificar su existencia. En cambio, el único propósito digno de su alma era la búsqueda interna, el despertar de la razón que lo llevara a la plenitud, sin depender de nadie más. Poco a poco, como quien se adentra en un nuevo territorio, Minoret comenzó a encontrar consuelo en las pequeñas cosas de su vida diaria. El sonido del viento a través de las ventanas, el aroma suave de las flores que aún adornaban su jardín, los ecos de la naturaleza que seguían su curso sin la interferencia de su angustia. Todo eso, en su simplicidad, se volvió una fuente de paz para él. Y, por primera vez en mucho tiempo, comprendió que no necesitaba nada más que a sí mismo para alcanzar un estado de serenidad. A medida que los días pasaban, Minoret comenzó a comprender que la razón no solo se trataba de lógica o intelecto, sino de una forma de sabiduría que lo conectaba con su ser más profundo. Era una razón emocional, que le permitía ver el mundo con nuevos ojos, sin las cargas de un amor no correspondido, sin las sombras de una vida marcada por la renuncia. Su vida ya no estaría definida por lo que había perdido, sino por lo que aún podía ganar. Era un proceso lento, un despertar que no sucedía de la noche a la mañana, pero la semilla de una nueva comprensión había sido plantada en su corazón. Minoret ya no era el hombre atrapado por sus propios deseos y recuerdos, ahora era un hombre que, aunque aún marcado por su pasado, comenzaba a caminar hacia el futuro con una mente despejada y un corazón que, aunque roto, palpitaba con la posibilidad de sanarse. En su mente resonaban las palabras de antiguos filósofos, que hablaban de la importancia del autoconocimiento y la autodeterminación. Minoret ya no se veía como un ser dependiente del amor de los demás para encontrar su lugar en el mundo. Su destino no estaba en las manos de Ursule, ni en las de nadie más. Su vida era suya, y solo él podía darle el sentido que deseaba. Con este despertar de la razón, Minoret se sintió más libre que nunca, y aunque aún cargaba con el dolor de su amor perdido, ya no lo veía como una condena. Al contrario, ahora lo entendía como una lección, como un paso necesario para alcanzar la verdadera sabiduría. Había aprendido que, a veces, el mayor acto de amor es aprender a dejar ir, a soltar lo que no es nuestro para poder crecer. Y, aunque su corazón aún lloraba por Ursule, Minoret sabía que este llanto era solo una etapa más en su proceso de transformación. Con el amanecer de un nuevo día, Minoret se levantó de su silla, miró al cielo y respiró profundamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz interior que lo acompañaría en los años venideros. La razón, por fin, había despertado en su alma. Capítulo 15. El destino sellado. El sol comenzaba a asomar tímidamente por el horizonte, tiñendo de un resplandor dorado los rincones olvidados de la vieja casa. La luz, que antes parecía una presencia ajena, ahora se infiltraba por las ventanas, bañando las paredes con una calidez que Minoret había anhelado durante toda su vida. Cada rayo parecía infundirle una nueva fuerza, una energía renovada que fluía desde su ser hacia el mundo exterior. Había llegado el momento de la reflexión, el momento de la aceptación de que su destino, al fin, estaba sellado. El anciano ya no era el hombre que caminaba errante por la oscuridad de la incertidumbre. El tiempo, con su implacable paso, lo había transformado. Había aprendido a mirar al pasado sin sentir ese dolor que antes lo destrozaba por dentro, y ahora, su mirada se dirigía hacia el futuro con una serenidad que, en su juventud, nunca habría imaginado poseer. Había dejado atrás el eco constante de sus pasiones no correspondidas, las sombras de un amor que jamás pudo ser. Ahora, el amor que una vez había sido su prisión, se había convertido en su liberación. A lo largo de los días que siguieron al despertar de su razón, Minoret encontró consuelo en los pequeños placeres de la vida cotidiana. Había redescubierto el gusto por los paseos por el jardín, la tranquilidad de una tarde lluviosa en la que se refugiaba en su biblioteca, y las conversaciones solitarias con las paredes de su casa, que se habían convertido en sus más fieles compañeras. Todo eso lo llevaba a un estado de paz interior que jamás había experimentado antes. Se había desprendido de las expectativas que una vez habían marcado su existencia, y había comenzado a vivir en función de lo que realmente importaba. Un día, al caminar por el jardín, Minoret se encontró con Ursule. Ella, tan pura y tan llena de vida,
Le ofreció una sonrisa que, aunque llena de dulzura, ya no provocaba el mismo dolor en su corazón. Sabía que ella era la razón por la que había vivido tantas angustias, pero también sabía que no era ella quien debía completar su vida. La vida de Minoret ya no giraba en torno a ella. No había lugar para esa obsesión en su nuevo entendimiento de sí mismo. Ursule lo miró con curiosidad, su semblante reflejaba la misma dulzura de siempre, pero sus ojos ahora no contenían ese destello de tristeza que antes había resplandecido en ellos. Había algo diferente en ella, algo que Minoret percibió en su mirada. Tal vez era el mismo proceso de crecimiento que él mismo había vivido, el mismo despertar. Las circunstancias que los habían mantenido distantes durante tanto tiempo no se resolvían en un solo encuentro, pero este momento significaba algo importante. El cierre de un ciclo, el final de una historia que había sido hermosa en su dolor, pero que ya no tenía cabida en sus vidas. Minoret tomó la mano de Ursule en un gesto que, aunque cargado de sentimientos, ya no era posesivo ni ansioso. Fue un gesto de despedida, pero no de tristeza. En sus ojos brillaba una nueva comprensión, una que ya no dependía de los hilos del amor no correspondido, sino de la aceptación profunda de que ambos debían seguir su propio camino. Las palabras que intercambiaron fueron pocas, pero suficientes para entender que el destino de cada uno ya había sido marcado por las decisiones que tomaron. El anciano, que había pasado su vida buscando un sentido en la devoción a una pasión que no le correspondía, finalmente comprendió que el verdadero destino no se encuentra en la búsqueda frenética de lo que se desea, sino en la aceptación serena de lo que la vida le ofrece. Y así, mientras veía a Ursule alejarse por el sendero del jardín, Minoret se dio cuenta de que, aunque no fuera capaz de vivir su amor de la manera en que lo había imaginado, había encontrado algo mucho más valioso, la paz consigo mismo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse y las sombras del día se alargaban, Minoret se sentó frente a su ventana, sintiendo la brisa suave acariciar su rostro. Ya no se sentía solo, ni vacío, ni incompleto. Había abrazado su propia existencia, con sus luces y sombras, y ahora se encontraba en paz. Sabía que su destino ya estaba sellado, no por las manos de los demás, sino por las decisiones que él mismo había tomado. Y en esa aceptación, en ese reconocimiento de su propio camino, encontró una libertad que nunca había conocido antes. Con el corazón ligero y la mente clara, Minoret se dejó llevar por el fluir del tiempo, sin más expectativas que vivir en armonía con su ser. Había descubierto, al fin, que el amor, en su forma más pura, no depende de la correspondencia ni de las circunstancias externas. El amor verdadero es aquel que se cultiva dentro de uno mismo, aquel que se da sin esperar nada a cambio, aquel que permite sanar y crecer. Y, al abrazar este amor, Minoret había encontrado la verdadera libertad. Al final, el destino no era algo que se podía forjar, sino algo que se revelaba a medida que uno se entregaba al presente. Minoret ya no luchaba contra el curso natural de su vida. En su lugar, se había convertido en parte de él. Y así, con una sonrisa suave en el rostro, se entregó a la tranquilidad del momento, sabiendo que, al fin, había encontrado su lugar en el mundo. Gracias por escuchar este capítulo de Ursule Mirouet. Si te ha gustado esta narración, te invitamos a apoyar nuestro canal de audiolibros para que podamos seguir ofreciendo más historias y relatos. Tu apoyo es fundamental para continuar compartiendo grandes obras literarias. No olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. Esperamos que sigas disfrutando de nuestras narraciones.